Primera de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 13 hasta el versículo 21. Quien pueda leerlo, le voy a pedir que levante su mano para que le demos micrófono. ¿Ya? Yo mismo, pastor. Ya, por favor. Versículo 13 al 21, Primera de Pedro. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que Dios nos bendiga con la lectura de su palabra. Amén. Amén. Yo creo que vamos a tomar el versículo 13 y el versículo 14 para el estudio en esta oportunidad, ¿ya? El apóstol Pedro, escribiendo a los expatriados, les anima, les exhorta a mantenerse en la fe, firmes en la fe, a pesar de las dificultades y de las pruebas. Cuando yo miro esta epístola de Pedro, en una frase en general, él habla de los sufrimientos de Cristo y también habla de la gloria de Cristo. Es como estar mirando a dos montes, dos cerros, ¿ya? Y uno nos habla acerca de los sufrimientos de Cristo y el otro monte, que puede ser uno más alto, habla acerca de la gloria de Cristo. Y si ustedes han tenido la ocasión de subir en alguna vez a uno de estos cerros o de estos montes, a larga vista pareciera ser que están muy juntos, pero cuando uno tiene la oportunidad de subir, se da cuenta que entre los dos cerros hay un valle fértil, un valle verde, ¿ya? Y es como nosotros los cristianos, los hijos del Señor, estuviéramos en este valle, entre los sufrimientos del Señor Jesucristo y la gloria del Señor Jesucristo. Y me viene a la mente, mientras estudiaba este texto, un pasaje en Romanos. Romanos, el capítulo 8, el versículo 18. Creo que es un texto que todos nosotros conocemos, más de alguna vez lo hemos estudiado y hemos predicado sobre él. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en este capítulo 8, versículo 18, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en vosotros ha de manifestarse. Pasamos por tiempos de aflicción, de tiempo de prueba, tiempo de sufrimiento. Pero los cristianos hemos de saber, como dice el apóstol Pablo, que esto no tiene comparación con lo que viene, con lo que el Señor trae para nosotros, no solamente en este tiempo,
en este tiempo en el que a nosotros nos toca vivir, sino en el tiempo también venidero. Y como lo hemos dicho una y otra vez, lo he enfatizado, esta epístola es una epístola de gracia y también una epístola de esperanza. Y nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos del Señor, estamos viviendo el tiempo de la gracia del Señor. Pero como en los versículos anteriores nos ha hecho saber también que en este tiempo de la gracia del Señor también es el tiempo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros, y no solamente mora en nosotros, sino también toma de las cosas de Cristo y nos las da a conocer a nosotros, nos las revela, ¿ya? Los profetas inquirían, indagaban, ¿ya? Los ángeles deseaban ver, como dice la Escritura, pero a nosotros nos toca vivir en este tiempo y en esta parte, ¿ya? Y tenemos la seguridad y la certeza que el Espíritu del Señor morando en nosotros cada día, cada momento de nuestra vida a través de la Escritura, de la experiencia cristiana, nos va revelando y nos va mostrando las cosas de Cristo, no solo las presentes, sino también las venideras. Y aquí llegamos a un versículo, que es el versículo 13. Si el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 1 nos ha hablado acerca de todo ya lo que hemos estudiado. Entonces, en el sentido práctico, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros a la luz de toda esta verdad que Pedro nos ha enseñado en los primeros versículos? ¿Qué debemos hacer? Y creo que aquí tenemos una palabra en el versículo 13, que fue leída por nuestro hermano cuando dice, por tanto. Es muy importante ese, por tanto. O sea, está diciendo que en respuesta a todo lo que el apóstol Pedro nos ha venido enseñando y diciendo, ¿ya? Dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Si nosotros tomamos solamente este versículo 13 y quisiéramos bosquejarlo o quisiéramos marcar algunas cosas importantes del versículo, yo por lo menos encuentro 3. No sé si usted las comparte conmigo o a lo mejor encuentra algo más, pero para mí la primera tiene que ver con este ceñimiento de los lomos del entendimiento. Después habla de que debemos ser sobrios y después habla de esperar por completo en la gracia que el Señor Jesucristo trae a nosotros cuando Él sea manifestado. Si usted tiene una versión distinta, una versión diferente a la Reina Valera, nos puede ayudar a entender un poco también este versículo. Por ejemplo, si yo leo en la Biblia Las Américas, en el versículo 13 de 1 de Pedro 1 dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Otra versión dice, estén preparados y usen de su buen juicio. Usen de su buen juicio. Me hace recordar cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, cuando habla de la armadura, ¿ya? Y ahí aparece otra vez esta palabra cuando dice que debemos ser ceñidos con la verdad. Ceñidos con la verdad.
Por supuesto que esta es una figura retórica, ¿ya? Y tiene que ver con juntar, con atar, con sujetar las vestiduras orientales largas para que no estorben a los movimientos enérgicos del que usaba estas vestiduras largas. Buscaba más sobre esta palabra ceñir en el diccionario y encontré que ceñir significa ajustar, significa someter, controlar, rodear, ¿ya? Es el sentido o el significado de la palabra ceñir. También buscaba sobre la palabra entendimiento, es una palabra latina, entendimiento, que viene de inteligere, una palabra compuesta, inter, entre, legere, elegir, seleccionar, leer. El entendimiento tiene que ver con la facultad de pensar, de ponerse en contacto con algo, ya sea las escrituras o algo superior, con el deseo de captar, de recoger de ello lo que es lo mejor y lo que es importante para nosotros. Entonces, yo creo que en el tiempo del apóstol Pedro, esta parte de la escritura que habla él se entendía muy bien. Es una expresión que se comprendía, se entendía bien lo que él quería decir. Y lo que quiso decir es que nosotros debemos de dedicarnos a nuestra tarea con entusiasmo, con ilusión. Y entonces viene la segunda expresión en el versículo 13 cuando dice el apóstol, sed sobrios. Es una palabra que también es conocida a nosotros. Efesios y el apóstol Pablo también nos habla un poco de ella y en otras partes de la escritura. Por ejemplo, un creyente no necesita de estimulantes como el alcohol o las drogas. Nos hace recordar esa palabra en Efesios cuando dice, no os embriaguéis con vino. Embriagarse con vino trae problemas, trae disolución. Y enseguida el apóstol nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Entonces, un creyente, un hijo del Señor, no necesitamos este tipo de estímulos como el alcohol o las drogas, sino que uno debe permitir que sea la palabra de Dios la que nos estimule, la que nos entusiasme y nos emocione a cada uno de nosotros. Y sin embargo, la sobriedad, implica más que una simple definición como la que he dado, ¿ya? Sobriedad tiene que ver con una mente que implica ser templado, que tiene que ver con la moderación, que tiene que ver con una actitud, adoptar una actitud seria en el estudio de la palabra de Dios, o sea, estudiar la palabra de Dios con un propósito. Y entonces, luego el apóstol añade en este versículo 13, cuando dice que nosotros debemos esperar por completo. Otra versión sobre esta expresión en el versículo 13 dice, poned vuestra esperanza completamente. Recordemos lo que hemos venido diciendo sobre este estudio, que esta es una gran epístola de la esperanza.
Por ejemplo, ¿por qué deberíamos los hijos de Dios estar preparados y dispuestos a soportar la prueba, el sufrimiento? Y la respuesta sería porque nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza se basa en la resurrección del Señor Jesucristo. 1 Corintios, el capítulo 15, nos habla mucho acerca de esto. Y nos repite una y otra vez que si el Señor Jesucristo no se hubiese levantado de la tumba o no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y todo lo relacionado con la vida cristiana no tendría ningún sentido. Ningún sentido. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados y dispuestos para soportar el sufrimiento, porque tenemos esta esperanza, y la esperanza se basa en un hecho histórico real, muy importante para nosotros, como es la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo afirma el apóstol Pedro en la última parte del versículo 13, cuando dice que nosotros debemos esperar por completo en la gracia que el Señor traerá cuando sea manifestado. O sea, en el momento que el Señor venga por nosotros, venga a buscar, a recoger a su iglesia y sacarla de este mundo, Él traerá para nosotros una gracia abundante. Y por su gracia, Él recogerá a cada uno de los hijos del Señor. Y las obras de cada uno de los creyentes han de ser juzgadas ante el tribunal de Cristo. En el caso de los hijos del Señor, en el caso de los cristianos, nos hace recordar esto que estoy diciendo, en lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, cuando dice que la obra nuestra va a ser probada. Y si la obra nuestra es probada y aprobada, dice el apóstol que nosotros recibiremos recompensa. Si la obra nuestra, que es probada y no es aprobada, dice que va a sufrir pérdida. Y aún sufriendo pérdida, dice que va a ser salvo. Igual, de todas maneras. O sea, en esa ocasión, los creyentes a lo mejor sufriremos pérdida o recibiremos una recompensa. Y todo ello va a ser claramente debido a su gracia, la gracia del Señor para con nosotros. Así que el hecho de que nosotros seremos juzgados en un día futuro constituye un incentivo para soportar los sufrimientos y las pruebas de este mundo. La forma en que nosotros vivimos aquí en la tierra es muy, muy importante. Hoy día los creyentes somos enfrentados por la demanda de experimentar vidas transformadas, como vamos a ver en este texto más adelante. Experimentar vidas transformadas que solo la palabra de Dios puede producir en nosotros. Y una de las razones por las cuales Dios permite que pasemos por pruebas y por momentos de dolor se debe a que Él quiere formarnos a nosotros, formarnos de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. Así que en todas nuestras penas y sufrimientos tenemos que rendirnos y entregarnos a Él. Si pasamos al versículo 14, versículo que también fue leído y que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Me llama la atención la expresión o la palabra que dice como hijos obedientes. Y
tantas veces que hemos sido enseñados y se nos ha exhortado de que las escrituras, la palabra de Dios, nos conducen a la obediencia. El apóstol Santiago, escribiendo en su carta en el capítulo 1 y el versículo 22, Santiago 1:22, dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, la palabra de Dios no solo nos trae esperanza, sino que también nos impulsa a obedecer. La palabra de Dios ha de ser obedecida. Se nos exhorta a entregarnos a su instrucción y a sus enseñanzas. ¿Cuántas veces habrá ocurrido en su vida, como también en la mía, en que a veces Dios tiene que tomarnos y tratar con nosotros de manera personal, de manera particular? A veces nos lleva a un lado aparte, donde podemos compartir en este tiempo de relación con el Señor, podemos compartir las confidencias, lejos del ajetreo y el bullicio que nos mantiene activos en este mundo. Y a veces cuando Dios tiene que tratar con nosotros por alguna razón, tenemos la tendencia de rebelarnos contra ello. Y es entonces cuando Él nos ayuda a llevar esa cruz y nos susurra las verdades espirituales que, aunque nos hagan sentir débiles, hacen que nuestro espíritu se remonte o remonte el vuelo hacia las alturas, a esas alturas las cuales ni siquiera nosotros soñaríamos en llegar cuando estamos implicados en diversas actividades en esta tierra y en este mundo. Por todo ello, entonces, el Señor, que nos ama, muchas veces nos retira a un lugar aparte. Y el resultado de ese lugar aparte, donde el Señor trata con nosotros, uno, se produce en un contexto de prueba y de sufrimiento. Prueba y sufrimiento. Pero también es un tiempo para tener reflexión en la palabra de Dios y también oración. O sea, son momentos que tienen una gran importancia en la vida de los creyentes porque nos proporcionan fuerzas espirituales para continuar adelante en las luchas de la vida. Además, que la provisión de Dios cubre también nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas. En esos momentos que tenemos de compañerismo con Dios, por supuesto también experimentamos el consuelo y nos hace mirar a esta esperanza cuando el Señor se manifieste y venga por nosotros para darnos lo que realmente es el verdadero consuelo, ¿ya? Y colmar nuestra inquietud, nuestras pruebas y nuestras necesidades. Es entonces que nos embarga la paz, al saber que Él tiene nuestra situación bajo su control, y un empuje que nos impulsará a la acción, si estamos atentos a lo que Él nos habla por medio de su palabra y el Espíritu Santo lo aplica a nosotros. Concluyo este estudio con lo siguiente. En resumen, a lo que el apóstol Pedro nos ha venido diciendo, no solamente en los versículos 13 y 14, sino en los versículos anteriores. Mirado por el lado negativo, yo resumiría que lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que no nos adaptemos o amoldemos a los malos deseos que teníamos antes, cuando vivíamos en la ignorancia. Si lo tomamos por el lado positivo, Él nos dice que nosotros debemos vivir vidas que revelen que hemos sido transformados
a partir de nuestra vida interior. Es decir, hemos sido transformados desde nuestro interior. Y el que ha hecho la obra maravillosa en nosotros es Dios por medio del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo en nosotros. Debemos ser naturales, debemos ser incondicionales y entregarnos al Señor para ser verdaderamente o genuinamente transformados a la imagen del Señor como Él quiere. Señor amado, te damos gracias una vez más porque nos permites venir a tu palabra, leerla, mirarla y buscar en ella enseñanzas que pueden ser conocidas a nosotros, pero que es necesario una y otra vez resaltarlas para el bien y la edificación de nuestras vidas. Oramos y pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad espiritual en nosotros, y no solamente espiritual, sino también necesidad física y material. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.